Bienvenidos a la séptima clase de los atributos de Dios. Hoy vamos a estar viendo los ovnis de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia y la omnisciencia. Dios es todopoderoso, Dios es todopresente y Dios lo sabe todo. Vamos a ver la omnipotencia. Dios es todopoderoso. No hay un trabajo difícil, no hay un trabajo duro, no hay un trabajo imposible para Dios. Dios no puede cansarse. Génesis 18:14 dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? En Jeremías 32:17 dice, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Dios puede hacer todo lo que le plazca. Su poder no conoce límite. Cuando nos referimos al poder de Dios, lo hacemos de dos maneras. Él posee la autoridad para ejercer su poder y posee la capacidad para hacerlo. Fue Mark Jones que dijo, un Dios sin tal poder no vale la pena adorar. Es el Dios que es todopoderoso. Jesucristo mismo dice, no, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. En Mateo 19:26. Vamos a ver dos calificaciones para el poder de Dios. Una es ilimitado. El poder de Dios va más allá de lo que realmente hace o lo que podría hacer si lo decidiera. Él pudo haber hecho muchos más mundos, muchos más planetas, muchos más galaxias, pero no lo hizo. Entonces no lo hizo porque su poder lo limita, sino no lo hizo porque no quiso hacerlo. Eso es ilimitado, no tiene límites. Así que Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere hacer y más allá. Su voluntad nunca se ve frustrada por la incapacidad de hacerlo. Ahora vamos a ver limitado, la otra calificación de su poder. Limitado, podemos decir que el poder de Dios está limitado en el sentido de que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Sin embargo, estas cosas no son un reflejo de su real poder, o sea, de su capacidad de poder, sino un reflejo de su carácter. Unos ejemplos, Tito, en el libro de Tito nos dice que él no puede mentir. Tito 1:2. Dios no puede mentir. En Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado con el mal. En 2 Timoteo 2:13, Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que esto nos enseña es que hay cosas que Dios se limita por su carácter, porque Él no puede dejar de ser Dios. Él no puede mentir porque dejaría de ser Dios. Él no puede ser tentado por el mal porque dejaría de ser Dios. No puede dejar ser nada menos que todo lo sabio que es, todo lo conocedor que es, todo lo supremo que es, majestuoso, glorioso y santo. Así que no son limitaciones reales, por decir, de su capacidad de poder, sino es una limitación por su carácter. Esa famosa pregunta acerca de que si Dios puede hacer una roca tan grande que no la pueda levantar, es una pregunta que en sí la tenemos que mirar viéndolo de esta manera. Si hay algo que Dios pueda hacer que pueda dejar que deje de ser Dios. El hacer esta pregunta nosotros, Dios puede hacer una roca tan grande que no pueda levantar. La respuesta es que Dios puede hacer una roca bien grande, muy grande. La respuesta es que no puede ser que Él no la pueda levantar, porque entonces dejaría de ser Dios. Y ese
Esa es nuestras limitaciones en cuanto al pensar acerca de Dios. Dios no puede ser menos que Dios. Esto significa que Él sería susceptible a cambiar y sabemos que Dios no puede cambiar. O sea, Él es inmutable. Esto lo vemos en el poder de Cristo, por ejemplo. En la infinita sabiduría de Dios, Él decidió poner su poderoso poder en la más magnífica exhibición, en la debilidad de su Mesías, del Mesías crucificado. Y esto fue como lo levantó de entre los muertos. Y dice Romanos 1:4, y fue declarado Hijo de Dios con poder y conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje que predicamos y creemos es este mismo, de la manifestación del poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree, del judío primeramente y también del griego. Nosotros que pertenecemos a Cristo somos fortalecidos en ese mismo poder de la resurrección para llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Este es la omnipotencia. La omnipotencia de Dios no está limitada en el sentido de que no hay nada imposible para Dios, pero sí está limitada en el sentido del carácter de Dios. ¿Va a hacer cosas Dios que van a ir en contra de su carácter? No, no lo va a hacer, porque Él es Dios. Y a este Dios adoramos, a este Dios que envió a su Hijo en su debilidad para con poder resucitarlo. Este es el Dios que adoramos. Número 2, vamos a ver la omnipresencia. La omnipresencia de Dios está presente. Dios está presente en todo lugar. Como es ilimitado en cuanto a su capacidad y poder, también es ilimitado en cuanto al espacio. Dios no tiene dimensiones de tamaño ni de espacio. Por eso está en todas partes. Él habita en todos los lugares en su orden creado. Jeremías 23:24, ¿podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Dice el Señor. En Salmo 139 dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en los más remotos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Está cerca de todo el mundo y de todo. Dios es espíritu y Él no está limitado por el espacio. Oiga lo que dice en Primera de Reyes 8:27. Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, hablando Salomón. Fue A.W. Tozer que dice, pensamos correctamente en Dios y en las cosas espirituales solo cuando descartamos el concepto del espacio. Dios, siendo infinito, no mora en el espacio. Él absorbe todo el espacio. Está presente en todas partes, pero no en todas partes de la misma manera o con el mismo propósito. En el sentido general, Dios está en todo lugar, sí, como quien mantiene su creación. Es lo que dice Colosenses 1:17, por ejemplo. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen.
Para aquellos que se oponen a Dios, Él está presente para distribuir su justicia y oponerse a su maldad. Esta es la forma que Dios está presente. Pero hay en un sentido muy especial, en el sentido que está presente con su pueblo. En el Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Así que Dios está especialmente manifestándose cuando estando con su pueblo, No debemos pensar en la presencia de Dios como un relleno uniforme de toda la creación. Él puede estar en todas partes, sí, pero no en la misma manera o con el mismo propósito. Esa es la diferencia que nosotros vemos, observamos y estudiamos cómo está Dios en el cielo y cómo está Dios en el infierno. No, Dios está presente en ambos lugares. Tendemos a pensar que Dios no está presente en el infierno, sino que la presencia de Dios está en ambos lugares y los propósitos son diferentes. El infierno no es la ausencia de Dios, no, sino la presencia de Dios por medio de su ira. Dios está activamente llevando a cabo su ira. La presencia de Dios es lo que hace que el infierno sea tan aterrador. El cielo no es solo la presencia de Dios, sino un lugar donde la presencia de Dios es un deleite y un consuelo. Así que está en todos lugares, en estos lugares extremos, cielo e infierno, en dos diferentes maneras, pero sí está presente. A lo largo de las Escrituras vemos la intención de Dios de morar con su pueblo en una relación amorosa, en una relación protectora, en una relación pactal con ellos. En el jardín del Edén, por ejemplo, Dios caminó con Adán y Eva. En el tabernáculo, en el templo, Dios venía y descendía y estaba en presencia con su pueblo. Dios en Cristo, Dios estaba en Cristo, se tabernaculizó, dice Juan 1:14. Vino y se hizo hombre y tomó forma de hombre estando ahí con nosotros. Así que Dios estaba en Cristo. También Dios está presente en la iglesia. Esto es el cuerpo de Cristo. Dios está presente en su pueblo a través del Espíritu Santo. Y por último va a estar en el nuevo cielo y en la nueva tierra, el lugar de morada de Dios permanente, eterna con el hombre. Este es la nueva naturaleza. Ahora veamos la omnisciencia. La omnisciencia. Y la ciencia aquí se refiere a conocimiento. Es una palabra latina que nos lleva a entender que esto es el conocimiento. ¿Qué es omnisciencia? Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo que existe y todo lo que sucede. Dios conoce todas las cosas perfectamente, incluyendo el pasado, el presente, el futuro. Técnicamente no existe pasado y presente y futuro para Dios. Él lo sabe todo, todo el tiempo, en todo momento. Todo está abierto a su conocimiento. Nada se esconde. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Dios no conoce todas las cosas reales, sino que
conoce todas las cosas posibles. O sea, aquellos eventos que pudieran haber sucedido, que no sucederán, Dios conoce esos eventos. Dios conoce todas las cosas tal y como son perfectamente y todas las posibilidades. Dios está plenamente consciente de todo. Su conocimiento no puede cambiar ni crecer, no puede aumentar su conocimiento, no se puede disminuir su conocimiento. Él lo sabe todo desde la eternidad. Nada sorprende a Dios. Nada está escondido delante de Dios. No hay nada real o teórico que pueda ser concebido en la mente o en el corazón de cualquiera de sus criaturas que Dios no conoce. Así que Dios establece su propia superioridad sobre los demás dioses o las demás criaturas en este atributo en particular. Escuchen cómo dice Isaías 46, versículos del 8 al 11. Acordaos de estos y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo el oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Solo nuestro Dios puede declarar el fin desde el principio. Solo porque Él es Dios, porque solo nuestro Dios es perfectamente omnisciente. Estos son los tres ovnis y estos están completamente conectados. Cuando decimos que Dios es omnipresente, no está presente en todas partes, sino que está presente con poder en todas partes. Dios sabe todas las cosas porque está en todas partes. Es todo como va funcionando. Él está en todas partes y está con poder en todas partes y así Él gobierna. Así que podrías decir que la omnipresencia de Dios es la base de su omnisciencia y su omnipotencia llena su omnipresencia. Así que todas están completamente conectadas. Él es capaz de dirigir providencialmente todas las cosas que vienen a pasar porque Él está en todas partes y conoce todas las cosas y puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para Él. Vamos a ver algunas aplicaciones. Lucha contra el pecado conociendo los ovnis de Dios. Esto que estamos hablando. Cuando pecamos a menudo negamos la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Nos convertimos en ateos prácticos. Estamos como que por un momento evitando conocer que Dios ya conoce, evitando conocer que Dios está presente y a su vista manifestamos ciertos pecados. Eso nos debería de ayudar a tener un cierto temor delante de Dios que nos lleve a conocer un asombro reverencial delante de Él. No un temor como uno que tiene terror delante de Dios, sino conocer que Dios es digno de nuestra devoción. Dios es digno de nuestra alabanza. Recordemos que Él está en todas partes. Fue J.I. Packer que dijo, un Dios cuya presencia y escrutinio podría evadir sería una pequeña y tribal deidad.
Pero el verdadero Dios es grande y terrible, solo porque Él siempre está conmigo y su ojo siempre está sobre mí. Vivir se convierte en un negocio impresionante cuando te das cuenta de que pasas cada momento de tu vida en la vista y compañía de un creador omnisciente y omnipresente. También encuentra el consuelo con Dios. Los cristianos necesitamos recordar que Dios está presente, que Dios está presente en la persona de Cristo Jesús y está presente para ayudarnos, que Él es nuestro gran sumo sacerdote y Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas, nuestras tentaciones. Es Hebreo 4:15 que nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Este es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo tenemos un Salvador que nos conoce íntimamente y nos ama eternamente. En Jesucristo tenemos un Salvador que siempre está presente con nosotros por la presencia y permanencia y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En Jesucristo tenemos un Salvador que es capaz de hacer todas las cosas, incluyendo liberarnos del poder del pecado y la muerte y traernos a casa con seguridad a la presencia de Dios para siempre. Adoremos al único Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Dios les bendiga.